Hola a todos, vamos a jugar ajedrez a 10 minutos. Ya tenemos 1366. Vamos acá y comencemos. Voy a jugar y voy a decir todos mis movimientos. Voy a explicarlo. E4, el mejor movimiento que existe hasta la fecha. Me quiere jugar la Pierce. Va a jugar D4. Todo tranquilo. Caballo C3. Defendemos. Ok. Voy a jugar alfil C4. Jugar dama E2. Jugar dama E2. Para amagar con un posible E5 futurístico. Tal vez enroque. Puedo desarrollar mi caballo en F3, pero probablemente haga esta. Voy a jugar H3 primero. Se quiere expandir con B5. Lo evitamos con un A4. Él está mejor porque ya está enrocado, yo no. Ok. Quiere hacerme D5. Vamos a hacer... creo que 5 me parece bien. Sí, vamos a hacer 5. Si juega acá, le como y como. Ganaré un peón. Así que se tuvo que ir para atrás. Aquí defendemos todo. Si él come, yo como. Y si él come, yo como. Estamos bien. Tenemos que enrocarnos luego. Lo enrocamos y probablemente la torre clava el caballo. Hay una jugada bastante interesante, que es alfil aquí. Pero creo que simplemente voy a defender el peoncito. Está todo defendido. El centro es mío. Me falta simplemente enrocarme y conectar las torres. Le falta desarrollar este alfil. Lo que significa que está mal es alfil. Voy a jugar a esta. Me quito de una posible captura. Esto puede ser... podría ser mala. Probablemente él hubiera hecho B6 para alfil B7 y activar las piezas. Eso es un error. Creo que se colgó con este tenedor. Déjame ver si hay una manera de él evitarlo. Veo que no. Pues la hacemos. ¿Me como esta o me como esta? Un error que he visto mucho de los novatos es que cambian mucho las piezas y eso es un error. Es bueno mantener las piezas y mantener la presión. Eso hay que decirlo y tenerlo en cuenta. Se volvió para atrás. Creo que voy a jugar C3. Defendemos y controlamos el centro. Posibles saltos. Esto debilita las casillas negras. Así que yo voy a aprovechar esta. Y este caballo está poderoso porque no hay manera, no hay ningún peón que lo pueda expulsar. Mi próximo movimiento es enrocarme. Si me lo permite, claro está. Ok. No sé si puedo comerme esta. Está interesante. Yo creo que sí. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer esta. No, va a ser esta primero porque si hago torre, hace esta y defiende el caballo de una buena vez. Así que yo como y ataco el caballo directamente. Ahora vamos a hacer esta y le clavamos el alfil. Sí, le clavamos el alfil. Si hace esto, bueno, aquí se colgó el alfil, aunque yo creo que se caía de todos modos, así que nos comemos el alfil gratuito.
quiere hacer cositas así, pero caballo se está cayendo. Come el alfil, probablemente. Ok. Me como esta. Estamos fantásticos. Si él come, comemos con dama y nos quitamos de la clava. Y está defendido el caballo por la torre y las casillas negras. Ese intercambio fue malo porque las casillas negras de él ni se rindió. Se debilitaban todas las casillas. Proseguimos. Está buscando. Vamos a castigar todos sus errores. Nos tocó blanca de nuevo. Jugamos E4. Sencillo. E4 es buenísima. Caballo F3, atacamos peón. Si caballo C6, aquí te puedo decir que si eres un jugador novato de 1800 de rating, puedes jugar D4, que se le conoce como el gambito escocés que menciono. Caballo F6, E5, D5, alfil B5 y mucha gente juega caballo E5 acá. O caballo D7, que es la dura. Yo jugué gambito, el gambito escocés y tuve muchos triunfos. Pero vamos a jugar acá el Abril López regular. Juega D5. Parece rara. No sé si me puedo comer esta. Yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí. Pero creo que voy a simplemente comer y desarrollar mis piezas como una persona normal hace. Desarrollo mis piezas. Gano un tiempo. Ahora tiene que mover otra vez su dama. Yo me voy a enrocar. Sí, me voy a enrocar. Puede ser... Uy, interesante. Interesante. Estaba planeando esta, pero con esta la evita. Interesante. Vamos a pensar. Creo que también puedo hacerla porque tengo un jaque y me quito de la clavada. Voy a comer aquí. No sé si del todo precisa, pero si come con dama tengo esta. Y si él come, yo como. Aunque no lo sé. Come con peón, dobla peones. Esto está feo. Estos peones doblados de él está feo. No tiene ningún peón que defienda a sus peones. Ok. Vamos a jugar H3 para expulsar ese alfil. Tal vez juegue aquí, que es la mejor jugada. Y yo... Si yo va a jugar torre, ataco peón. Cuidadito. Si yo juego esta, él come, yo como. Y esta. Pero yo creo que aquí yo puedo expulsar el alfil. Me parece que sí. Pero puede haber sacrificios. Como todo caballo por, peón por. Y siguiendo con la clavada. Voy a jugar la simple D3 para desarrollar mi alfil. Yo creo que ahora sí puedo. Voy a jugar esta, aunque me da mucho miedo que sacrifique. Y si lo hace, no pasa nada. Asumo yo que no pasa nada. Voy a jugar esta. ¿Puedo hacer esta? Entiendo que sí. Va a ser esta. Y yo juego caballo para atrás. Y está todo protegido hasta ahora. Aunque estoy un poquito expuesto. Estoy muy expuesto. Estoy amagando con posible captura acá. Si él come la dama, yo me como su dama. Vamos a hacerlo.
Me siento bien aquí. Él sacrifica una pieza, pero si intercambio las damas, quito el peligro mío de mi rey. Y ya lo logré. Porque si él mueve su dama, pierde el alfil y serían 2 piezas y se queda sin piezas para atacarme. Así que ya yo estoy mejor. El sacrificio estaba interesante, pero me parece que le faltaba fundamento. Más pieza al ataque. Esto está feo. Me falta solo desarrollar mi alfil. Estoy jugando con una pieza de más. Interesante. Me gustaría que él me comiera el alfil para poner más piezas y ese peón aislado conectarlo con la otra cadena. Ahora mismo esto se le conoce isla. Yo tengo 2 islas porque tengo 2 separaciones de peón. Él tiene 3 islas. Una, estas son 2 y estas son 3. Vamos a jugar caballo centralizado. Mis piezas centralizadas. Ganamos más centro. Si pongo un caballo aquí, sería maravilloso. Posicionalmente es tremenda esa jugada, porque no hay ningún peón que me expulse el caballo. Y creo que la vamos a hacer en la siguiente. A jugar esta. Yo juego esta. Él me va a comer. Bueno, si hace esa, la hago directo. Vamos aquí. Estamos fantásticos. Una pieza de más. Castigando sus errores. Un plan para él no lo veo claro. Tal vez él desarrolle torre para el centro. Mira, aquí se colgó con otro tenedor más. Me gano una de esas 2 torres. Y se rinde. Ya tenemos 1418. Juega la C4. Inglesa. Jugamos caballo FC también por E5 es una buena jugada. Ok. Lo voy a hacer ahora. Ganamos el centro. Voy a jugar C6 para un posible D5 y si él come me quedo con el centro. También hay un posible alfil B4 con dama E7. Interesante, me ataca. Me quedo con más centro. El oponente está jugando bien, muy bien. Una inglesa es compleja, la inglesa es compleja. Juego D5. Mi cadenita. Si se enroca para acá, ya sabe que todo mi ataque va para ese flanco, porque mi cadenita lo está señalando. Mi cadenita de peones. Esta no la entiendo. No la entiendo. Yo voy a desarrollar mi alfil. Ahora no me lo puede expulsar del alfil. Ahora el alfil se puede quedar ahí. Por menos que me ataque con el caballo. Pero con el peón no será, porque ya peones de aquí no tiene para expulsarme el alfil. Alfil E2. Está fantástico. Él se va a enrocar. Y yo voy a desarrollar mis piezas. Interesante. Voy a defender. Usualmente esto, cuando está la cadenita, se juega un A5. Naturalmente. Esa me parece rara. No sé si tengo caballo C5, ataca a su reina. Me parece bien. Jugar esta.
Tiene que sacar su dama. Creo... Y iba a cometer ya un error, que era alfil F5. Tiene el caballo aquí centralizado. Tengo que sacar ese caballo, me molesta demasiado. Hago comerme el peón y meto más piezas en el centro. ¿Y si me como el alfil? Puede ser. Pero... ¿será? Me gusta esta. Doblo los peones. No hay ningún... Tiene esa cadenita de peones. Estos peones doblados, mejor dicho. Está feo como la otra partida, porque no tiene un peón que lo defienda. Pero ahora tiene este posible alfil. Vamos a jugar torre E8. Y si hace esta, pues ya no está clavado. Nuestro oponente está jugando fantástico. Se desvió de la cadena. Pero tenemos pieza en el centro. Caballo en el centro. Él tiene un caballo en su centro. Nuestro oponente está jugando muy considerable. Ok. Un poco rara. Vamos a jugar esta. El caballo no será expulsado porque no hay peones. Quizá juega alfil para atrás. Este alfil tengo que desarrollarlo. Pero no sé dónde. Va a jugar esta. Para desarrollar mi alfil. Que no se ha movido. Comió. Si me come la dama, pues una torre que no estaba jugando va a jugar. Así que por mí me será que se la coma. Esta dama puede amagar con ataques. Si él come, no nos hace un favor, porque esto se le conoce como un peón. Un peón que va a coronar. Voy a jugar esta. Evito el intercambio de damas y un posible ataque. Y también un posible torre para ganar tiempo con la dama. Se le conoce como un peón pasado. Porque no hay peones que lo detenga. Ok. Hacemos torre. La pieza que no estaba jugando, ahora está jugando y gana un tiempo. Esta torre no está jugando. Así que tenemos más pieza que el oponente. Sin él darse cuenta. Está interesante. Vamos a hacer esta. Si él hace esta. Le ataco la dama y me gano la torre. Y esta es la dura. Que defienda de esta manera. Defiende de esta. Pero igualmente hago esta. Pues esta sí es la dura, entonces. Él jugó la correcta. Quizás no hay sacrificios aquí. No lo veo claro. No lo veo claro. Yo sé que sus casillas blancas se debilitaron a la cereza. Voy a jugar esta jugada para llevar más pieza al ataque. Se comió esa, yo me la como, obviamente. Y se le considera un peón pasado. Si estoy atacando, no cambio pieza. Así que me muevo para atrás. Si yo como, le ayudo y sería un error.
Estoy viendo que esto está débil para él. Así que puedo hacer esta para una posible entrada en D2. Así que puede ser torre. Esa me parece... Bueno, se come esta. Vamos a defender. Si él se come esta, no pasa nada. Porque entro con acción, un sacrificio en un peón. Por iniciativa vale más. La iniciativa vale más que el peón. Yo considero que estoy bien aquí. Voy a jugar a esta. No le evitó. Bueno, no, creo que no había manera de evitarlo. Hay posibles capturas por acá. Interesante la posición. Vamos a jugar esta. Estamos entrando. Cuidadito. Se hace torre. Juego alfil. Saca la torre. Y juego para atrás el alfil. Y estoy amenazando el peón. Bueno, se colgó con un mapa aquí. Bueno, efectivamente estábamos mejor aquí, pero se colgó con el mapa. Hemos finalizado con este video. Si viste jugadas mejores que las mías, coméntala para aprender juntos más al ajedrez. Hasta la próxima.